Hola amigos de Salud Financiera, soy Jorge Benavides, espero que se encuentren de maravilla. Gracias por sintonizarnos una semana más. Si usted es una persona que se ha estado preguntando si la economía realmente está creciendo, el programa de hoy es para usted y para que tome decisiones con lo que vamos a hablar. Tengo una invitada de lujo, Berta Mora, ella es economista, es asesora financiera también. Eh, es una crack, ya estuvo con nosotros, Angie la entrevistó y yo he querido hacer dos programas con ella para que usted esté informado de la actualidad, lo que realmente está sucediendo en la economía. Así que hoy es la primera parte, pero antes de venir con Berta, voy a ir con mi querido amigo Sixto Porras de Enfoque a la Familia y ya regresamos acá a los estudios de Salud Financiera. La infidelidad provoca en las personas afectadas un derrumbe de la confianza y la credibilidad. Donde antes existía seguridad, se produce la duda y el temor. El fundamento donde se afirmaba la intimidad desaparece súbitamente y la persona se siente perdida. La experiencia de una infidelidad es una de las pruebas más difíciles por las que se puede transitar. La víctima hace cientos de preguntas sobre causas y motivaciones, procurando entender el caos en que se encuentra. Al reflexionar sobre todos los efectos del dolor que puede producir en nuestro cónyuge, en los hijos y en toda la familia, debemos estar conscientes de que no vale la pena exponer a los que amamos a tanta aflicción, solo por un momento de placer. Recuérdelo siempre, su familia es su mayor tesoro. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Regresamos a los estudios de Salud Financiera, ya sabe, estamos en todas las redes sociales, también está nuestro número de WhatsApp. Por si usted tiene algún tipo de consulta, estamos para servirle. Berta Mora, hello, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Jorge, qué tal? Bien, gracias a Dios. Resentido, la vez pasada estuvo con Angie, no estuvo conmigo, pero Yo venía hoy al programa. reclamé. Yo Entonces venía al dije, programa yo lo con hago, vos. yo lo hago. Yo venía al programa con vos, Ujú. pero bueno, Pero no estaba importa, Angie. pero a Angie yo la amo, Angie es espectacular. Sí, Angie es muy buena. Saludos a Angie si nos está viendo, que espero que sí. La economía realmente está creciendo. Poquito, pero crece. No al ritmo que el Banco Central dijo en un inicio, que era un 4.6. Tuvieron que ajustar la tasa, la ajustaron a un 3.5, 3.8, más o menos, ahí se quedó en ese rango. Pero sí, incluso un 3.5, un 3.8 es muchísimo más de lo que cualquier economía latinoamericana quisiera tener en este momento. Y sin haber ido al mundial. Sí, tienes toda la razón del mundo. Pero hay titulares. De las cosas que yo más critico en este programa es el hecho de que los medios de comunicación como tal ahora solamente venden un titular un poquito amarillista, pero no contiene toda la información que contiene ya ahora sí el reportaje como tal. Entonces mucha gente dice que no estamos creciendo, pero en realidad lo que está haciendo la economía es se desaceleró, o sea, quiere decir, sigo creciendo, pero de una manera un poquito más conservadora, más lenta, pero sigo creciendo, o sea, no estoy en una crisis. No, estamos lejísimos de una crisis, estamos lejos de una depresión económica, estamos lejos de todo eso. La economía crece poquito, crece cada vez menos, pero seguimos creciendo. Lo que te acabo de decir es cierto, Costa Rica no fue al mundial y aún así, no habiendo ido al mundial, seguimos teniendo una proyección económica interesante versus países como Uruguay, Brasil, Perú, países que sí fueron al mundial. Donde eso se vuelve una vitrina para el turismo,
vitrina para compra, venta, visibilidad de país, etc. ¿Qué a criterio tuyo, yo después te voy a dar el mío, Ok. pero a criterio tuyo, ¿cuánto peso tiene el Banco Central en estos números? Mucho, mucho porque está haciendo contención de algunas variables, Ajá. como el tipo de cambio, por ejemplo. Hace contención de tasas de interés también. Está haciendo contención de la tasa de política monetaria también. Yo no digo que suelte todo y que lo deje todo a la libre y que no se meta. No estoy ahí, pero sí creo que hay que empezar como a aflojar un poco las cuerdas. Pero es que yo siento, bueno, creo que todos los que estamos aquí sentimos lo mismo. Hemos tenido demasiado tiempo, y estoy hablando de los 4 años de Rodrigo Chávez, más los que llevamos ahorita, los meses que llevamos con Laura. Un banco central que ha sido ultra conservador. O sea, tenemos más de 35 meses de tener una inflación negativa. Ajá, y eso no es bueno para nadie. No, no es bueno. No. Pero, pero tanto tiempo, el mismo Banco Central ha proyectado a futuro que puede elevarse la inflación. Entonces, la tasa de política monetaria, no hemos disfrutado de una tasa de política monetaria baja porque somos demasiado conservadores. Porque siento, presumo, analizo, porque conozco al presidente del Banco Central, que él está previendo lo peor en el corto plazo. Y lo peor sería un tipo de cambio que se dispare, unas tasas de interés que se disparen, y el único motor que tengo para eso es la tasa de política monetaria. Entonces la mantengo y la sostengo y la trabajo porque es mi motor, es mi caballo y mi motor. Y es como, yo creo que la economía debería ser un poco más dinámica y no manejar datos Pongámoslo tan conservadores. O sea, él prevé a corto plazo que pueda cambiar las cosas, pero ha tenido más de 35 meses en que no le ha cambiado en nada. Entonces, ¿hasta qué punto? Estoy de acuerdo con vos, pero eso, y lo conversamos ahorita antes del programa, eso nos está llevando entonces a este tema de la economía crece y estamos viendo dos Costa Ricas muy desiguales. Sí, pero yo tomo decisiones, yo como empresario, yo empresa aquí en Costa Rica, tengo que tomar decisiones en base a los números que me están dando. Pero si ese número no, para mí no es real, o sea, los números del Banco Central, si yo le quito esa variable, ¿cómo podemos llamarla? Esa variable conservadora. El número sería otro. Por ejemplo, la tasa de política monetaria debería estar hoy, bueno, desde hace meses atrás hasta hoy, en 2.5. Hasta ahorita la acaban de bajar a un 3. No la querían bajar. Entonces, se escudaban en el hecho de que, la guerra de Rusia-Ucrania nos afectó un mes nada más. Al mes siguiente de que empezó el conflicto ya estábamos totalmente listos, nivelados todos. No, pues que ahora viene el conflicto Israel, Estados Unidos e Irán. No nos afectó más que 2 meses. ¿Ok? Ya ahora estamos estables. Entonces, Costa Rica ha tenido, por las políticas implementadas, margen de maniobra en los problemas que se han venido internacionales y que no nos han afectado. Entonces yo decía, cuando yo hablo de inflación, en estos momentos creo que estamos en 2.37 negativo. Entonces, ok, digamos que se pone horrible la cuestión en el estrecho de Hormuz y nos dan un bombazo en la gasolina. Tenemos 2.37 para llegar a 0. ¿Ok? Pero digamos que hay otro cataclismo mundial. Tenemos de 0 a 3 para llegar y estar dentro de la meta del Banco Central. O sea, en economía estamos hablando de 5.37 para poder jugar, y eso es un margen grandísimo. Y no estás hablando del efecto en la calle, porque vos tiraste ahora un dato muy interesante. La inflación nos llega al menos 2.37%, digamos, ¿ok? La gente de ahí abajo no lo siente así. Porque en teoría, si yo tengo una inflación negativa, implica que la inflación crece cada vez menos.
O sea, los precios deberían estar creciendo cada vez menos. Ujú. O en su defecto, no crecer. Sí, pero la inflación negativa, acordamos que es que no estoy consumiendo lo que debería de consumir. Exacto, pero entonces, ¿qué está consumiendo esa otra gente? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tan real es o no ese dato de inflación que me está dando a mí el Banco Central? Y hasta dónde llega ese margen que tiene el Banco Central con respecto a la inflación. Porque vos seguís teniendo a la gente en un tema de consumo cada vez más estrecho. ¿Me explico? Claro. La gente cada vez te consume menos o está cambiando sus hábitos de consumo. ¿Y a dónde se están yendo esos hábitos de consumo? Que incluso si uno quisiera hacer un poquito o ahondar un poquito más en eso, salgamos a la calle y preguntémosle a la gente qué está consumiendo o qué dejó de consumir. ¿Qué no está midiendo el Banco Central en ese consumo que está haciendo la gente? Entonces, podemos sacar como una conclusión de que el dato que me da el Banco Central no está cubriendo todas las variables económicas que debería contener ese dato. Es lo que yo siento, porque la gente en la calle te dice completamente otra cosa con respecto al dato de la inflación. Entonces, ¿a quién le creo? Bueno, vos salís y haces las compras también de tu casa. Yo también salgo y hago las compras de la casa. Yo sé que a mí cada vez me alcanza menos la plata para comprar lo mismo que yo ya compraba antes. Y sigue siendo el mismo consumo, me explico. O sea, por cantidad sigue siendo lo mismo. Cierto, un día recibí una llamada, un mensaje de una persona muy cercana que me decía, me puso, ma, está pasando algo en la economía. Y yo, ¿por qué? Me dice, fui a comprar el diario. Compro siempre lo mismo porque somos mi mamá y yo, o sea, las mismas cantidades, las mismas marcas. Y hoy tuve una diferencia cercana a los 20,000 colones. Ajá. Y yo le puse imposible en mayúscula. Yo, la inflación la tenemos en negativo y no ha habido una variación en el IPC. Ahí es donde yo te digo, hay cosas que no se están midiendo. O que estás midiendo dentro del IPC. Esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el IPC contemplas, sí, gasolina. En este país ocupamos movernos sí o sí. La única forma de movernos es con carro porque el transporte público, chao. ¿Cierto? Bien, es la realidad. Entonces, ocupo moverme con el carro que tengo que echarle gasolina. Me suben la gasolina, ¿qué hace el tico? Se queja. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Se queja dónde? En Facebook. En X. En Instagram. Chao, like. Vaya, hasta ahí llega la crítica o la queja del tico. Pero igual le va a seguir a echar gasolina al carro. ¿Por qué? Porque somos completamente inelásticos con respecto al precio. Sin embargo, no le voy a llenar el tanque. Le eché medio tanque. Y ahí me la voy geneteando con ese medio tanque. El IPC me mide la gasolina. Y por consumo muy probablemente me la mida cada vez menos. No porque la gente no esté comprando gasolina. Puede que la gente esté comprando menos gasolina hoy. Y tenemos claro la ponderación que tiene la gasolina dentro del IPC. Totalmente de acuerdo, pero si la gasolina me aumenta, en efecto dominó, me van a aumentar todos los productos, porque las legumbres, las frutas, los abarrotes, la carne, todo tiene una cadena de transporte que llega al supermercado como punto final y de ahí esa cadena me la va a pagar ¿quién? El consumidor final en la caja. Completamente de acuerdo. Ok, porque si a mí como productor me aumentan la gasolina, yo aumento el precio No, de mi es- producto. Completamente de acuerdo. Ahora, no sé si también te diste cuenta. Por producto, ponete las, que es el que me acuerdo ahorita así, de pronto, las salsas de tomateras preparadas. Los paquetitos que venden, ok, para hacer la salsa de tomate de los espaguetis, o lo que vos te vayas a comer. Hoy en día esos paquetes no han cambiado de precio, pero ha cambiado la cantidad que vos le pones al paquete. ¿De Entonces, antes comprabas 50 gramos en el paquete, hoy compras 27 gramos en el paquete. Y tienen el mismo precio. Entonces, Buen ejercicio hiciste, el productor, ¿qué está haciendo? dando menos producto. Pero cobrando lo mismo. Ok, Entonces. qué buen dato, ese no lo tenía. ¡Ah! Yo voy compro y Yo no me voy fijo. no, yo sí, yo voy al súper y me fijo. No necesariamente, pues es que uno es muy nerd y a mí esas cosas. Ay, Berta, no me diga que usted es de esas que agarra y... A ratos. Todo. No, no todo. No todo. Hay cosas que como esas me hizo el catch, o sea, eso me llamó a mí la atención y yo dije, ¿en qué momento? Aparte, mi papá trabaja en una empresa de distribución de productos también Ajá. y estuvimos hablando de eso.
de que la empresa estaba, de que parte del tema de no perder pie del mercado fue bajar la cantidad de producto dentro de las bolsas para no aumentar los Es que productos. es una buena estrategia porque uno lo que hace es ver el precio. Ajá. Nada más, uno no se fija en lo O que sea, que pesa es el raro paquete. ver uno ve el precio, solo vos no. No, también veo el precio. Me acaban de decir rara. No, a ver, sí veo el precio, pero de pronto yo dije, mira, sí tienes razón. Aparte lo venía hablando con él y me decía, mira, aparte de la estrategia que va a traer la empresa es esta de, para no subir los precios, bajar la cantidad de producto. Y yo decía, pero no se vale. Y me dice, bueno, no es que no estamos informando, porque se informa en el paquete que se le entrega a la gente. Y yo, bueno, sí, pero la gente que lee El precio, por supuesto. no lee la cantidad. Pero de pronto, yo dije, mira, hice el ejercicio con otro mercado completamente distinto, como el de las salsas de tomate que te acabo de decir, y yo dije, mira, sí, el paquete de salsas de tomate que te podía traer 50 gramos, hoy te trae 27. Entonces no te suben el precio, te bajan la cantidad. Y el productor sigue vendiendo probablemente lo mismo por volumen. Sí, es una apuesta, le cuento que es una apuesta bastante riesgosa para el Claro. productor, obviamente. Pero están colocando, están vendiendo, pueden salir con costos. Entonces, ¿Vos crees que las empresas que hayan cerrado ahorita, que han sido titulares, en medida haya tenido que ver esto que estamos hablando? claro que sí, Sí. sí. Yo sí lo pienso. ¿Por qué? A la economía hay que inyectarle dinamismo. Ajá. Y no hay cómo, no hay por dónde, o al menos yo no se lo veo. Es que si usted tiene una tasa política monetaria tan conservadora, ¿qué dinamismo le vas a dar a la economía si tenés créditos altos y no estás incentivando el que la gente vaya y pida prestado? Por eso te digo, lo que hay que hacer es ajustemos bien la tasa de política monetaria, bajemos las tasas de interés en general, Ajá. aumentemos el crédito, Pero que sea inmediato. totalmente. Porque la tasa Incluso política monetaria baja hoy. Bajemos un poquito el encaje. Tenemos margen para bajar el encaje. No tenemos margen, no tenemos un mega margen Yo todavía. sé, pero manejémonos en la postura de ser conservadores todavía, digamos. Tenemos margen, bajemos un poco el margen, el encaje, bajémoslo un poquito. Es más, yo te lo pongo así, no toquemos la tasa política, baja el encaje mínimo legal, bájalo un poco, ¿Cuánto? Dame. 2 puntos, 3 puntos, Ajá. bájalo 2, 3 puntos, nada más. Y el crédito se te dispara. Y si vos disparas el crédito, la economía empieza otra vez a carburar. Claro, tendríamos que tener un banco Juega un- central que no sea tan conservador a la hora de dar los números a futuro. Porque inclusive el Banco Central pone un 3.5 y nosotros estamos creciendo por encima de ese 3.5. Se supone, Eso, ok. se supone, ¿verdad? O sea, pero también para llegar a ese 3.5 necesitas carburar. Y vos no puedes seguir dependiendo de las zonas francas para carburar. La zona franca ya te carbura sola. Ya ella funciona sola. Sí, pero... Ya. Sí, pero, O sea, ya. pero vea lo que estamos... Yo estaba hablando un día de esos con la Cámara de Empresas de Factoreo y yo les decía que Costa Rica en estos momentos está dando señales también fuera de zona franca. ¿Ok? Y hay que saber también leer Bueno, los sí. titulares. Porque, por ejemplo, la Marina de Limón. ¿Qué me quiere decir eso? Me quiere decir, no vamos a apostar por zonas francas en el Atlántico, vamos a apostarle al turismo. Porque la terminal no es una terminal de cruceros, es De turismo. de varios cruceros. O sea, podemos tener varios cruceros anclados en el puerto al mismo tiempo. Entonces yo hablaba con doña Yorleni León, la presidenta ejecutiva de Limas, y me decía, para Limón, lo que vamos a hacer, el Limas y el INA, es capacitar gente en el área de turismo. Lo que no está pasando ahorita en Caldera, que todo el Pacífico, las dos entidades las están capacitando a la gente y dando subsidios para carreras de logística portuaria. Pero logística portuaria en Caldera no tiene sentido. Es que van a... Ahorita está el no. plan a futuro para eso, la pero tiene que ampliación, tener súper. preparado. Entonces, ahí damos una señal de que seguimos apostando por el turismo.
no es la misma señal que da San Ramón. San Ramón ocupaba ampliar la ruta 1, ¿ok? Porque San Ramón quiere lo mismo que tiene Grecia, que Grecia pasó de ser una venta de carros a cielo abierto, a hacer una zona franca de lado a lado, pero con un desarrollo increíble. Yo tenía tiempo en no ir a Grecia, pero tiempo, póngale años. Y lo visité 2 veces este año, residenciales de lujo, plazas de comida, comida rápida. O sea, es otra ciudad totalmente. Y San Ramón quiere eso, pero tenía que ampliar la ruta para poder tener eso. Entonces ya sabemos que para Occidente la ruta va a ser esa. Ahí van las zonas francas hasta llegar a San Carlos y Fortuna, que ya se están preparando para eso. Me dio una gracia porque estuve con el alcalde de San Carlos y usted sabe que usted me conoce, entonces como tica linda, me fui a dar una vuelta por todo lado. Resulta ser que la gente que se dedica al ganado está sacando, o sea, mucha gente está dividiendo tierras, ¿verdad? Para poner esas tierras a servicio de empresas de zona franca que se quieran movilizar para allá. Entonces ya vieron que, puedo tener vaquitas a la par de la una zona franca. Pero es que también acuérdate que en terreno de zona franca hay exenciones fiscales todavía más interesantes que dentro del GAM. Para ahí, digamos, para la zona de San Carlos, La Fortuna, toda esa parte, hay exenciones fiscales todavía más fuertes, interesantes, bonitas y atractivas para colocar esas zonas francas que en el GAM. Nos dimos cuenta con este asunto ahora que hay en Papagayo, esta discusión que ya tuvimos en Salud Financiera al presidente de Papagayo. Guanacaste yo la tomo como una provincia totalmente alejada, aparte de toda realidad nacional. O sea, ese es el paraíso del turismo. Y solamente en Papagayo están 10 de las firmas más grandes de hoteles del mundo. O sea, eso es una cuestión que es soñada. O sea, no es para el costarricense promedio, pero a mí me daba gracia un titular, creo que fue, bueno, no voy a decir el medio para no echármelo encima, más de lo que me lo he echado. Pero no, decían que el turismo en Costa Rica venía cayendo. Y ese mismo día que sacan ellos el titular, el gobierno anuncia ampliación del aeropuerto de Liberia. Que eso es justo y necesario. Porque ya no dan abasto. ¿Ha sido? Sí, claro. No da abasto. No da abasto. Pero es que ahí es vuelo tras vuelo tras vuelo tras y vuelo. Y avión grande y avioneta, ¿verdad? Ajá, por tiro y supuesto. pago. Eso va de tiro y pago. Eso en jets en los jets privados, ese parqueo es de millones de dólares. Ajá. ¿Verdad? Me acuerdo yo una Semana Santa, una época en la que estuve trabajando muy fuerte en Guanacaste, hace como 2 años tal vez. Me voy yo una Semana Santa, mi familia ya había llegado y yo me había quedado en San José, terminando otras cosas y agarré y me fui. Iba tarde, digamos, y paso por el aeropuerto, estaba en la plana, ¿verdad? Y vuelvo a ver, a lo que pude contar, porque voy manejando, conté 35 jets privados parqueados en Semana Santa ahí. Y yo decía, ¿en qué momento esto es un parqueadero de jets privados? Más los que habían de vuelos comerciales, más los que habían de vuelos nacionales. Sí. Entonces es un aeropuerto que había que ampliarlo. Pero hace mucho lo que tiempo. a eso es lo que voy con el cuidado que debemos de tener a la hora de ver un titular. O sea, te venden un titular, pero en ese día se desmiente y entonces yo dije, bueno, si se está cayendo el turismo, entonces ¿para qué voy a ampliar el aeropuerto de Liberia? Mira, no tiene lógica. Yo entiendo que muchas veces un titular se puede tomar a la ligera, sobre todo si hay cifras, por ejemplo. Recuerdo las cifras del ICT, es más, puedo estar segura que sé cuál fue el medio y cuál fue el titular, porque eso también viene de las cifras del ICT, donde el ICT nos dice si se recibieron menos pasajeros que en el último trimestre. O sea, en este trimestre fueron menos que el trimestre anterior. Y uno dice, bueno, a ver, y además cayó con respecto al año en la interanual. Entonces vos decís, bueno, entonces sí vienen menos turistas. Pero vienen menos turistas porque la situación mundial apremia, porque hubo un comunicado de Donald Trump en los últimos 3 meses donde, bueno, vayan a Costa Rica porque es peligroso, o sea, también juega. Sí, no olvidemos que nuestros sectores, Estados Unidos y ciertos países de Europa, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. No sé. Ponerle la excusa que vos quieras para tener menos turistas. Eso es cíclico.
No podemos olvidarnos que seguimos teniendo un tema meramente de época verde y high season. Sí, pero o sea, es que volvemos al mismo tema del principio. Comparemos números. O sea, obviamente, en un mismo periodo, digamos, del 1 de enero al 31 de diciembre de este año. eso va a ser oscilante. Ok. Los 3 primeros meses, gigantesca la cifra de turistas. Entramos al periodo lluvioso, después de Semana Santa, obviamente baja el turismo. Lo volvemos a subir ya para finales de año. O sea, ningún trimestre va a ser igual. Obviamente hay trimestres del año, 2 trimestres del año donde van a ser mucho más bajos que el primero y el último. Vos ¿De estás acuerdo? siendo todavía más conservador porque lo estás viendo en trimestres. Si vos lo ves en meses, hay solo 2 meses al año donde la Pero cosa cae. es que a lo que iba es qué clase de turista es el que está viniendo a Costa Rica a consumir. No, a consumir. Porque yo, no. vea, me decía el presidente de Sopa Papagayo, son 10 firmas de hoteles que hay en Papagayo. 10. Y pues resulta ser que esas 10 me generan 14,000 empleos directos. Más de 5,000 empleos indirectos sin sumar las cadenas de valor y de transporte que tienen ellas. Entonces, si yo veo ese número, pues cayó, pero mire, el que llegó a Costa Rica vino a gastar, es millonario y me mantiene el empleo. Incluso el que va a Papagayo no te compra en el alrededor. También entendamos eso, ¿verdad? O sea, no hay una economía en cascada. A ver, te lo pongo así. Estas cadenas hoteleras, estamos de acuerdo, son 14,000 empleos directos. ¿Por qué? Porque tienen a sus empleados todos contratados. Ahora, ¿hasta dónde llega la cascada? Hasta el que tiene la empresa de transporte que fue y recoge al turista en el aeropuerto, si es que no llega en el jet privado, ya tiene todo contratado y que lo lleva al hotel o a las casas dentro de Papagayo, las casas de lujo. Esas personas de ahí no van a salir. Esas personas no salen a consumir local. Guanacaste el problema que tiene, y es donde sí hay un fallo política pública muy fuerte, pero es de la provincia, de sus alcaldes, es cómo genera un efecto cascada. ¿Me explico? Pero es de los alcaldes. No, por eso dije, es un tema local. Guanacaste lo hizo bien, se le puso el aeropuerto, perfecto, el aeropuerto funciona, es la joyita, que hay que darle mantenimiento, hay que ampliarlo porque no da abasto, sí. Pero más allá de eso, es la zona de Papagayo, ¿la desarrollaste? Sí. ¿Tenés a las 10 empresas más importantes? También. La gente que llega ahí va a llegar porque sí va a llegar. O sea, la gente que va a Papagayo y siempre va a seguir llegando a Papagayo. Esa no es la gente que a mí me interesa. A mí la que me interesa es el gringo de clase media, que hoy está financieramente muy golpeado, ¿verdad? Pero ese es el gringo que a mí me interesa. Y ese es el gringo que cuando yo veo cifras quizás llegue menos, pero sigue llegando. Pero sigue llegando. Entonces, ese es el gringo que yo necesito que venga, porque ese es el que sí, decirlo, se queda en un Airbnb, se queda en un hotel, en un hostel, se queda en un hotel chiquito, se queda en otro tipo de hotel que no es ese. Y es el que te sale del hotel y te camina a la ciudad. Va y se da la vuelta, el que compra local, el que compró el paño de 5,000 pesos. O sea, ese es el gringo que a mí me interesa que venga y que siga viniendo. Y eso es un tema de política pública, porque eso es lo que está mal hecho en Guanacaste. No hay un efecto cascada para terminar de permear a toda la provincia. Entonces, hay dos Guanacastes. El Guanacaste que te sigue generando empleo en esa zona, que además hoy se canibalizan también, porque no hay suficiente gente para atender esa población, sobre todo hablando inglés. ¿Okay? Entre los hoteles ya se canibalizan. Entonces, ¿qué ocupa Guanacaste? Formar gente en el idioma, generar gente que pueda terminar de atender esos servicios. Pero Guanacaste no es solo la parte hotelera. Guanacaste es más que eso. Claro. No nos olvidemos que Guanacaste también tiene una zona franca. Y fue una zona franca que ahí tiene una empresa grande de bebidas también instalada. Bueno, eso generó empleo en la zona. Pero más allá de generar empleo en la zona, se llevaron mucha gente de San José porque en Guanacaste no había cómo suplir esa gente. Cuando vos vas y hablas con otras autoridades, te dicen, sí, creamos esta ley de exenciones fiscales para otras zonas francas, ok,
Pero entonces llevémonos esas zonas francas a otras partes del país. ¿Qué tipo de empresas pueden ir a esas zonas francas? Y cuando vos los ves, hasta con desdén te dicen, no, solo la agroindustria. Y vos dices, ¿por qué solo la agroindustria? ¿Y por qué no me puedo llevar dispositivos médicos a Punta Arenas, por ejemplo? ¿Por qué no me puedo llevar semiconductores o lo que podamos de semiconductores a Guanacaste o al mismo Limón? Porque yo tengo que seguir sacrificando a las provincias en general, digamos, a estas tres, a las costeras, para dejarle solo un tipo de negocio, como el agronegocio. Incluso Guanacaste, porque Guanacaste tiene que ser solo turismo. Porque Guanacaste yo no le amplío la gama. Y eso me va a generar otro problema, que ya es un problema. Tengo una pregunta que hacerte, pero voy a ir a un corte comercial. Ok. Amigos de Salud Financiera, estamos en todas las redes sociales en estos momentos. Cualquier consulta, pregunta, ustedes están viendo durante el programa dónde nos pueden contactar. Voy a ir a unos comerciales y ya regreso acá a Salud Financiera. Regresamos a los estudios de Salud Financiera. Berta, pero ¿no es más cómodo para una economía tan pequeña como la nuestra, un país tan pequeño, sectorizar las provincias como tal? O sea, ya hicimos un logro, sacamos la zona franca del GAM. ¿Ok? Ya hicimos, eso es un logro, número 1. Número 2, la teoría siempre nos ha dicho que un país como Costa Rica, que es tan estrecho, debería ser Limón y Punta Arenas una zona franca de lado a lado, aprovechando la salida de sus puertos. ¿De acuerdo? Y Guanacaste, terminar de desarrollarla en todo lo que es turismo. Digo yo. Entonces, ¿para qué hiciste una zona franca y para qué permitiste empresas que no se dedican al sector turismo en zona franca? Pero es que es una zona franca donde hay una empresa que es de bebidas, obviamente. Pero hay tenemos que otras. aprovechar. Ajá, pero Hay la más grande otras. es esa. No, estamos de acuerdo, pero hay otras. Y ese es un parque que ya está 100% colocado en lo que tiene infraestructura y tiene para crecer muchísima tierra todavía y tierra con agua para crecer. Entonces, vos me estás diciendo que yo tengo que limitar mi negocio únicamente a hospitalidad, porque ese es el negocio en general, el tema de la hospitalidad. No digo yo, o sea, yo digo porque ya es, Guanacaste está consolidado. Claro. O sea, cuando hablamos de turismo, inmediatamente relacionamos Guanacaste. Costa Rica con Guanacaste. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vos sos un hombre de negocios también. El negocio nace, crece, se desarrolla y se muere. Ajá. Ya yo me desarrollé y sigue la muerte. No, Entonces, es mi ¿qué deber. tengo que hacer? Es mi deber en esa etapa buscar cómo avanzar en el negocio. O sea, no lo puedo dejar morir. Tengo que mantenerme. Es lo más duro. Ok, pero entonces, ¿cómo vas a mantener ese negocio cuando ya hoy, y para nadie es un secreto, ya no hay tierra frente al mar para construir? Ajá. Y lo que queda para construir es la tierra que tiene un problema legal gigantesco de un ex banco de este país o financiera de este país y que tiene como 3 kilómetros frente a playa. Y eso es de Padre Señor nuestro, un pleito que se va a llevar de aquí hasta que yo creo que nos vamos a morir y eso va a seguir en pleito. Ok. ¿Ok? Eso es lo que nos queda frente a playa. Ujú. El que venga a Costa Rica a construir en hotel de cadena de lujo no tiene dónde levantar. Ahí tenés el One and Only, que creo que no va todavía, por temas de densidades y otras cosas que todavía le falta al proyecto, pero ahí está, es un proyecto que viene, pero eso no está frente a playa. Y es un proyecto que hubo que diseñarle como un club de playa frente a playa para que fuera atractivo. Lo mismo que hizo Tamarindo, diría. Totalmente. Pero entonces, la única forma que tenés es esa para seguir atrayendo hoteles de ese tipo. Ujú. Tenemos un tema de agua. No hay política pública o sea, sí está el proyecto, pero no hay voluntad y no hay plata para desarrollar el proyecto de la ampliación del acueducto. Entonces, ¿cómo hacemos para terminar de desarrollar la provincia si me quiero seguir quedando únicamente en hospitalidad? Si no se está generando la política pública que se necesita. Lo otro, ¿te vas a quedar haciendo casas de lujo? ¿Dónde vive la gente que atiende a toda esta población de turistas que llegan a Costa Rica? En esas casas de lujo no viven, porque no tienen cómo costearlas. No, pero digamos, las cadenas que vienen sí tienen complejo de apartamentos para que sus empleados estén ahí. Claro, pero entonces... Mientras que trabajen, eso sí. Claro, pero si yo no quiero trabajar en ese hotel, me quiero ir a otro lado, etcétera, sigue siendo tema de empleo en la zona. No hay política pública para desarrollar. Pero esa política tiene que venir, como decíamos antes de comercial, de parte
No, de la Es que, zona, de vea, las municipalidades. Es que yo en ningún momento le estoy echando este yo- churuco al gobierno central. Vos sabes que yo desde los tiempos de Carlos Alvarado, que gracias a Dios terminamos esa pesadilla, cuando se hablaba de reactivación económica, yo hice una crítica cuando tuve a los mejores, o en ese momento los mejores economistas de este país, porque todos hablábamos de reactivación económica, De acuerdo. pero y le reclamábamos al gobierno un plan de reactivación económica. Y una persona muy cercana a mí me decía, la reactivación económica empieza por parte del alcalde. Usted no hace nada, el ejecutivo no hace nada creando un plan si el alcalde no sabe ejecutar o no propone, porque al final de cuentas el alcalde es el responsable del territorio que él Gobierna. cubre como tal. Él es el que da el uso de suelo, él es el que da la patente, él es el que da el permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé si es miopía. Pero usted gira una patente, usted cobra por esa patente y usted va a generar ingresos por esa Ajá. patente. Y entre más desarrollo y más patentes, usted más gana, incluso como alcalde. Porque la ley lo dice. Entonces, es miopía, o sea, no hay visión a largo plazo. ¿Qué pasa? O sea, me explico. Yo sé que tal vez aquí hay temas más de fondo, un problema más grande y quizás uno trata de simplificarlo mucho. Pero lo cierto es que si no se generan ideas para generar desarrollo en zonas tan particulares como Guanacaste, Punta Arenas y Limón, son provincias que nunca van a levantar. El aeropuerto de Limón es un aeropuerto internacional. ¿Es en serio? Sí, el aeropuerto de Limón No, te tiene pregunto por característica sarcasmo. internacional. A ver, lo que te digo es ya tenés el certificado de aeropuerto internacional, que eso es lo más difícil de lograr. Ujú. Levanta el aeropuerto y generarle circulación a Limón. Y vos vas a ver que esa provincia levanta porque es el Caribe. Sí, pero vea qué falta de visión. Llega el crucero del Caribe. Eso no lo digo yo, ¿verdad? Eso es, hay No, la tomas de realidad. todo. Está el crucero y usted ve la fila de buses. Ahí mismo. Los bajan, los montan al bus y de una vez los sacan. No se quedan. ¿No? Usted no ve a nadie bajándose del crucero y yendo a caminar. Ahí voy a ir a ver, conocer ni. No. Ahí está la fila de buses de una vez esperando. Los montan, llenan y vámonos. No hay una permeabilidad o no hay un efecto cascada sobre la población de Limón, del crucero que llega. Y eso no va a cambiar si hace la Marina. Eso va a seguir siendo así. Ujú. Lo que ocupas, al menos en Pero el Limón, es un gobierno cambio te de cumplió mentalidad. con hacer la marina. Va a cumplir con hacer la marina. De Lo acuerdo. otro no le corresponde. No, le corresponde al alcalde, le corresponde a la gente de la zona. Le corresponde a la gente de la zona generar el paso para que el turista se baje, camine, se sienta seguro, atraído, sentarte en la soda, comerte el rice and beans, tomarte la cerveza, el agua de sapo, lo que se te antoje tomarte en Limón. Que cualquier cosa te va a saber muchísimo mejor y diferente a cualquier otra parte del mundo. Totalmente de acuerdo. Porque el limón, el calor, tiene otra vibra, otra cosa. Sí, deja que el turista se baje y tenga esa experiencia, pero ofrecele seguridad al Sí, turista. pero es que el problema está. Y no hablo que sea responsabilidad del gobierno central. Hablo de que eso es tema y es un problema de la gente que está ahí, de la gente que toma decisiones, de la gente del día a día de la zona. Porque eso sí pasa en Guanacaste. Hay mucha gente de la zona involucrada. Involucrada a la gente de la zona. Sí, pero hay un problema muy grande. Vos sabes que un día de esto estaba viendo. Me mandaron un video de por qué Donald Trump no es querido o no cae bien a otros presidentes del mundo. Y es que decía que Donald Trump es la persona menos política que puede haber. Este hombre es empresario, llega al poder y está manejando a Estados Unidos como si fuera una empresa de él. Quita, pone, decide, un día dice una cosa, otro dice otra, corrijo, vengo. Pa. Y esa visión
no es mala. O sea, yo siento, y lo traigo, lo estoy pensando ahorita, yo diría, el alcalde debería de ver como su empresa el cantón que representa para tomar decisiones. Entonces, ahí vemos las diferencias. Vea, cuando se instaló Intel en Costa Rica, Belén tuvo que modificar absolutamente todos sus reglamentos, ¿verdad? Para que Intel se instalara ahí. Entonces, desde pasar los cables de electricidad, tuvo que mejorar todo lo que era internet, los accesos, tuvo que todo. Pero ¿qué pasa? Intel se instaló y vea cómo tiene Intel a Belén. Intel desarrolló Belén. Hasta el parque, entiendo que Intel tuvo que poner dinero para el fortalecimiento Sí. del parque, la estructura, la iluminación, como parte de su programa de responsabilidad social empresarial. O sea, hay un ganar-ganar tanto de la Completo. comunidad como de la empresa. Ok, después vemos el desarrollo de Escazú, de Santana, el desarrollo de Lindora, por ejemplo, que le pertenece a Santana, y vemos que hay cantones que son sumamente exitosos y otros que ni siquiera sabemos que existen. Grecia. Bueno, y Grecia es el último. Ese es el mejor ejemplo que tenemos, donde incluso, vos lo dijiste ahorita, tenés desarrollo de lujo, tenés desarrollo de clase media, Ujú. tenés las dos cosas. Entonces sí tenés cómo suplir. Porque acuérdate que Grecia te lo venden como, sí, está muy cerca de Atenas, entonces te los terminan vendiendo como los cantones con el mejor clima, etcétera, el wellness, el grounding y todas estas cosas que están muy, muy de moda, los retreats para irse a hacer retiros espirituales y todas estas vainas, sí, es la parte de lujo de la zona. Y eso está contemplado. Ok, pero tuvieron que modificar Totalmente, todo. pero lo que te quiero decir es eso, o sea, le dieron el acceso a la zona franca y la zona franca terminó, porque ya esos proyectos venían, llegó la zona franca y todo floreció. Inclusive, yo también tomo en cuenta a San José. San José ahora lleno de torres, o sea, San José se volvió ciudad de habitación en ciertos sectores, porque si vamos a San José Centro, eso lo que da es tristeza. Pero es que Pero- San José, no hablemos de San José porque me va a dar cólera. Nos van a censurar el programa. Sí, entonces no hablemos de San José Centro. No, hablemos de San José, pero no hablemos de San José Centro. Pero bueno, Porque hay proyectos muy lindos que no podemos hacer porque no se puede. sí, porque hay una pésima gestión de la municipalidad, eso ya lo hemos hablado aquí, no se preocupe, no te Bueno. preocupes, Bueno. al alcalde le habíamos dado con todo. Ok, si es que no Ok. se puede. Entonces llega el punto donde uno dice, tenés cómo hacer desarrollo y volverte el, no sé, el Ahora, alcalde más querido. Y Vea, ya hablamos de turismo, ya hablamos de zona franca. Ahora tenemos que hablar de un tema que mucha gente no le gusta, pero es que también es una realidad. Y es que hay actividades y hay profesiones que lamentablemente van a tener que desaparecer o ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque obviamente Costa Rica se sigue desarrollando, ¿verdad? Costa Rica sigue llenándose de zonas francas, que eso es una realidad que vamos a tener prácticamente todos los días. Esto es una nueva realidad, dijo el ex ministro de Hacienda, don Noria Costa. Y obviamente nuestro fuerte es el turismo y en las zonas francas, pero estamos hablando de un sector que es el sector agropecuario de Costa Rica, el sector cultivo que cada día viene disminuyendo y la gente dice, pero es que se me están poniendo, las verduras, las frutas se me ponen más caras, pues que hay menos agricultores ya prácticamente todos los meses. Pero es que se está dando un efecto de que abuelito era agricultor, papá era agricultor, pero resultó ser que el muchacho estudió y tiene una profesión y no siguió con el negocio familiar. Hasta ahí quedó. que incluso ahí, Jorge, uno muchas veces pensaría en qué lástima que la tercera generación que se dedicó a estudiar, no se dedicó a estudiar, por ejemplo, una ingeniería donde su conocimiento fuera aplicado al sector agrícola que había desarrollado su familia. Pudiste haberle implementado a tu propia empresa o a la gestión familiar que ya venía de hace muchos años un repunte en la parte agrícola. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿por qué no haber hecho como ese traspaso
que pasó en muchas generaciones. Hay otras familias que sí lo hicieron. La tercera generación que fue estudió y vio que para poder seguir con el legado familiar no se podía seguir metiendo un cincel para hacer el huequito, meter la semilla y tapar, sino que había que profesionalizar la agricultura. Y creo que eso es mucho de lo que pasa. No se profesionalizó la agricultura como tal. ¿Y qué podríamos hacer al respecto? Porque Costa Rica es un país agrícola, es un país ganadero todavía, y obviamente no podemos dejar, o sea, esa gente no puede caer en medio de los dos gigantes que hemos hablado. No, necesitas generar políticas públicas para que precisamente haya este efecto, digamos, de energía, o generar algún tipo de incentivo para tener esa energía. Que no existe. No, por supuesto que no, porque vos lo dijiste ahorita, se siguen formando profesionales en áreas que ya no venden, que el mercado está topado. Digo, los economistas no estamos tan topados todavía, ya ahorita, pero Sí, hay ya. otros, sí, Somos hay aburridos. muchos. No somos aburridos, Sí, claro. no. La cuestión es que No hay peor cosa que oír un abogado y un economista. al abogado Juntos. sí. Peor todavía. Yo El me abogado duermo. no, el abogado sí, pero el economista no. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hay muchos abogados, hay muchos periodistas, hay muchos arquitectos, hay muchos sociólogos, hay muchos trabajadores sociales, hay muchos bibliotecólogos, hay muchas profesiones que hoy en día se empiezan a ver topadas. Entonces, Sí, pero vea, es que a mí me da gracia. Un día de estos me escribió una muchacha, la hija de una muy buena amiga de mi familia. Y me dice, don Jorge, ¿cómo le va? Vea, es que estoy en una feria vocacional. ¿Cuáles son las carreras que usted dijo que había que estudiar? Y yo, STEM. Ah, ok. Y ya me pone el nombrecillo, y ahora la yo lo siguiente, corrijo, pa. y la siguiente pregunta fue, ¿cuáles son los STEM? Entonces, oiga, la chiquilla se fue, ¿verdad? Pero ya habíamos tenido una plática muy grande en la casa. Ok. Y yo le decía, vea, no estamos para irnos a estudiar 5 años. Cuando usted en una carrera dura 1 año y 2 meses, 1 año y 5 meses, y ya usted, ya en ese tiempo, usted sale directo a una zona franca ganando súper bien. Y me da gracia, digo yo. Usted va a ganar mejor que yo con 4 títulos en la pared. Y yo que me maté un montón de años para sacar los 4 títulos. Digo, ahora ya eso cambió, ya no. Entonces, digo, obviamente, el papá quiere, te lo digo porque así fue mi papá en vida. Mi papá en vida fue taxista. Y él decía, yo no lo quiero ver a usted en un taxi. Yo le voy a dar a usted el estudio. La única herencia que yo le puedo dar a usted es el estudio. Y yo estudié la carrera. Ok, muchos papás en estos momentos que se dedican, que son ganaderos, que están en el sector agrícola o en otro tipo de sectores, le están diciendo eso a sus hijos. Usted estudie, pero no lo quiero ver aquí. No quiero que usted se mate, no tenga que levantarse a las 4 de la mañana y sean las 5 de la tarde y usted todavía esté aquí. O sea, no, quiero un futuro. Y tal vez estamos equivocando el mensaje como tal. Eso te iba a decir. No es, o sea, es ¿cómo se llama? El propósito, por decirlo, está muy bien. O sea, él quiere que el hijo se supere. Pero tenemos una gran oportunidad en el sector donde ellos están. Por supuesto, que ya te iba a decir, ¿y quién dijo que te tenías que levantar a las 4 de la mañana? Si hoy puedes tener inteligencia artificial aplicada que no te necesitas levantarte a las 4, te puedes levantar a las 5. Hay un esfuerzo físico que hoy en día disminuye gracias precisamente al desarrollo de las carreras STEM, donde hay un montón de tecnología ya aplicada a la agricultura y a la ganadería. Entonces, no es decirle al ganadero, saque a sus hijos de su casa y mándelos a estudiar cualquier otra profesión donde usted considere que no tiene que levantarse a las 4 de la mañana. ¿Por qué no invirtamos un poco más en el negocio y metámosle, no hablo necesariamente de inteligencia artificial, metamos tecnologías hoy aplicadas a la agricultura y a la ganadería que hagan el trabajo más sencillo o que no haya un esfuerzo físico de levantarse todos los días a las 4 de la mañana? Te puedes levantar a las 5 o 6 porque quieras producir. Sí, pero es diferente. ¿Me explico? E igual vas a seguir produciendo. Y cuidado si no, producís más. Incluso con tecnologías aplicadas, sabes en qué momento es cosecha, en qué momento es siembra, en qué momento hay buen clima para X, Y, Z cosa. Hoy día
hay mucha tecnología que se puede utilizar. Si no, las grandes empresas dedicadas a la agroindustria no se Sí, dedicarían estamos a eso. completamente de acuerdo, pero creo que todo eso que estás hablándome viene de la mano con la educación que estamos recibiendo. Porque Y en ahí este viene un país, rezago importante. porque en este país se te enseña a ser empleado, no a emprender, además. Y ese es un gran problema. Se te sigue educando para ser empleado, no para emprender. Pero no en todas las universidades. Ah, no. Porque hay una brecha muy grande entre universidad privada y universidad pública. Sí, pero todavía incluso hay mucha universidad privada que te forma para ir a ser empleado. Sí, hay mucha todavía. Ujú. Entonces, no solo es cambiar el cassette dentro de las universidades, también en la propia casa, en las propias familias. ¿Cuántos papás no le han dicho a sus hijos, no? ¿Cómo se le ocurre? No hay primer limitante que un papá para cualquier persona. Sí, está Papá y buscando. mamá. Es que, pero el papá está buscando lo mejor para el hijo, tal vez con el mensaje equivocado, pero ¿cómo se crió él? Claro, pero ¿cuál es la diferencia que tiene él? Que muy probablemente su papá a los 20, a ver, ejemplo, digamos que, bueno, no sé, mi mamá que tuvo a sus papás, digamos, mis abuelos. Mis abuelos en algún momento le dijeron a mi mamá, ahuéquelala porque usted ya es profesional. Hoy, ¿qué papá le dice a su hija o a su hijo? Chao No, a la porque estamos casa con una porque... generación de cristal. Pero, ok, no Yo importa. libre. No, está bien. Pero más allá de la generación de cristal, tenés padres que no te están echando a los hijos y que están asumiendo todavía una crianza tardía de sus hijos, si lo querés ver así. Hey, tengo 20 años, quiero emprender. ¿Por qué le vas a decir que no si tiene 20 años? A los 20 años lo puedes echar a perder. Déjalo que vaya, que se enfrente al mundo, que decida si realmente es lo que quiere hacer o si quiere ser un empleado el resto de su vida. Ujú. Entonces ahí sí también las cosas cambian. Porque no hay más limitante para una persona que sus propios progenitores. Cuando te dicen, no, es que eso no es para usted, o no, ¿cómo se le ocurre? O no, ¿por qué va a arriesgar? No, vaya, arriesgue. Ok. Entonces, no es solo una formación universitaria, también un cambio de pensamiento en la casa. También. Sí, la educación empieza en la casa. Exacto, entonces empecemos a hacer un cambio de chip donde, igual tenés 20 años, no te estás yendo, Y no el tenés... hambre que tenga uno por ser alguien en la vida. Y no tenés una boca que alimentar. Por ejemplo, tenés 20 años, te mantenés vos solo. Anda, cruza el río, mojate cruzando el río. Si te ahogaste, bueno, te ahogaste, nada que hacer. Pero cruzaste el río, llegaste al otro lado, la pegaste. Es un riesgo. que hay Sí, que pero correr. la vida siempre es es un un riesgo. Exactamente. desde Venir que uno aquí nace. hoy fue un riesgo porque puede habernos llegado, por ejemplo. La vida en Espero todo que sea tiempo. por eso, nada más. Sí, no, nada más estoy hablando de eso. Amigos de Salud Financiera, voy a cortar acá esta primera parte y los vamos a esperar de hoy en 8. Berta y yo nos vamos a quedar hablando de otro tema que viene ligado a todo esto y es el tipo de cambio en Costa Rica y lo que está pasando y lo que va a pasar. Así que nos vemos de hoy en 8. Me quedo aquí con ella. Que Dios los bendiga.